Muy buenos días, niños, bienvenidos aquí hoy que estamos en fecha 21 de julio del año 2020 en nuestro tercer parcial aquí en nuestro jardín y escuela Harimer. Les saluda el licenciado Cristian González en nuestro tercer grado. Les envío un muy fuerte abrazo, esperando que todos y cada uno de ustedes se encuentren muy pero muy bien. Estamos el día de hoy en nuestra clase de Ciencias Sociales. Recordemos al inicio colocar nuestra fecha. Tenemos como tema la llegada del pueblo garífuna a Honduras. Lo encontramos en la página 126 y página 127 de nuestro libro de texto. Es así como comenzamos nuestro contenido. La llegada del pueblo garífuna a Honduras, página 126 y página 127 de nuestro libro de texto. Les invito a que tomen nuestro libro y podamos comenzar. En la página 126 aparece el área de Exploro, la cual nos dice: lea a continuación la canción Sopa de Caracol. Entonces nos aparece la canción. Usted la va a leer de su libro de texto y después nos hace una pregunta. Conteste quién canta y baila esta canción. Las personas que cantan y bailan esta canción son los garífunas. Tenemos ahora parte de nuestro contenido, el cual nos dice: la historia del pueblo garífuna comienza a partir de una serie de acontecimientos que sucedieron en las Antillas Menores, exactamente en la isla de San Vicente o Yurumain, a principios del siglo XVII, entre el año 1601 y el año 1700, más de un siglo después de la conquista de Centroamérica, Sudamérica y las Antillas Mayores. A la mezcla de negros africanos con indios caribe. Los europeos la llamaron negro caribe para distinguirlos de los otros, como los caribes rojos o caribes amarillos. En la actualidad se les conoce en Honduras como negros caribes, garífunas o morenos. La década de 1780 fue la edad de oro en la historia de los negros caribes. Vivían en una pequeña isla con tierras fértiles que se encontraban situadas estratégicamente en aguas peligrosas, que en el pasado habían resultado de fatales para muchos barcos europeos. Lo anterior les permitió a los negros caribes tener un comercio activo con los barcos anclados a una prudente distancia fuera de la costa. Para abril del año 1797, los negros caribes fueron expulsados de la isla de San Vicente y trasladados por las fuerzas navales de Inglaterra a la isla de Roatán. Finalmente, los españoles les permitieron ir a tierra firme y ayudar a reconstruir Trujillo, que había sido incendiada por tercera vez por los piratas. Años después, los negros caribes continuaron circulando por el Golfo de Honduras y estableciendo poblados hasta alrededor del año 1836. Eventualmente llegaron a Belice y Nicaragua. Actualmente Trujillo es considerado el primer hogar y capital de los caribes negros en Honduras. Actualmente la mayoría de la comunidad garífuna se halla en la zona costera y en la ciudad de Puerto Cortés Tela. La Ceiba y Trujillo existen alrededor de 47 comunidades en los departamentos de Cortés, Atlántida, Islas de la Bahía, Colón y Gracias a Dios. Se estima una población garífuna de 300.000 habitantes en Honduras, lo que incluye la que habitan en San Pedro Sula y Tegucigalpa. Su alimentación ha sido tradicionalmente a base de pescado, coco, plátano y tubérculos, como la yuca, entre otros. Entre
entre otros. Entre sus comidas más representativas está el pan de coco, el casabe, el rice and beans, el tapado y el machuca. También poseen bebidas típicas de su cultura. La más popular es el gifiti. En el idioma garífuna significa amargo. Es una bebida hecha de varias hierbas y ron. La música, el canto y los bailes garífunas reúnen muchos elementos africanos y amerindios, los cuales son una expresión artística tradicional de su pueblo. Ejecutan generalmente sus bailes o danzas en círculo, al son de los tambores, caracoles y maracas. Su baile más representativo es la punta. En el canto y las letras de las melodías garífunas se narra su historia y sus conocimientos de cultivo, la pesca, elaboración de canoas y construcción de sus típicas casas de bareque, hechas de cañas y barro. Tienen su propia religión, el Dugu, que consiste en una mezcla de catolicismo, creencias africanas e indígenas. Esta es parte de una de nuestras culturas como representativos hondureños. Tenemos ahora en la página 127 la parte de aplico y me dice: marque con un cheque las comidas típicas de los garífunas. Tenemos ahí la primera comida. Esa comida la vamos a marcar, ya que esa comida es parte de su cultura. La siguiente tenemos nosotros una hamburguesa. La hamburguesa no la vamos a marcar, ya que no es representativa de los garífunas. Tenemos el siguiente, ese es llamado rice and beans. Ese igual lo vamos a marcar. El último tampoco lo vamos a marcar, solo vamos a marcar el primero, que el primero es el machuca, y el segundo no, porque la hamburguesa, el tercero sí, porque es el rice and beans. Número 2. Investigue cómo se escriben en garífuna las siguientes expresiones. Tenemos la primera, kabiri, que significa ¿cuál es tu nombre? Tenemos el siguiente, lau fulesi, que significa por favor. El tercero que dice buiti binafi, que quiere decir buenos días. El cuarto dice ida viña kia, que quiere decir ¿cómo está usted? Así tenemos la parte de evaluación sumativa. La evaluación sumativa nos dice en la primera pregunta: ¿qué es la historia? Entonces vamos a marcar el inciso C. Recordemos que la historia es la ciencia que estudia el pasado para comprender la sociedad. Estudiando el pasado, comprendemos nuestro presente y nos ayudamos a mejorar nuestro futuro. Por eso es el inciso C. El número 2 me dice, son características de la historia. Es el inciso A. Es una ciencia social, humanística y racional. ¿Por qué es social? Porque estudia a las personas en su desarrollo con los demás. Humanística, porque permite el desarrollo de diferentes culturas. Y racional, ya que permite el desarrollo de forma perspectiva, desde un punto de vista diferente de cada persona. Número 3. ¿Cuál es la diferencia entre las fuentes primarias y secundarias? Sería el inciso B. Las fuentes primarias son originales y las secundarias se elaboran a partir de las primarias. Recordemos que las fuentes primarias son todos aquellos restos y vestigios que las culturas antepasadas han dejado en nuestra tierra, mientras que las secundarias se apropian de ellas para poderlas inspeccionar mediante diferentes métodos de estudio. Número 4. ¿Cómo se llegaron los primeros habitantes al continente americano? Sería el inciso D. Cruzando el estrecho de Bering durante una glaciación hace 35.000 años. Número 5. Son características de los primeros pobladores del continente americano.
sería el inciso A. Eran nómadas, recordemos que eran cazadores y recolectores, además elaboraban utensilios de piedra y huesos y madera para poderse defender de los animales que los querían comer, y también así ellos conseguían sus propios alimentos. Número 6. ¿En qué se basa la economía maya? Sería el número C, en el comercio y la agricultura. Número 7. Estos elementos son parte de una ciudad maya. Sería el inciso B, templo, observatorio y juegos de pelota. Número 8. Algunos de los grandes logros en las ciencias fueron: inciso A, la invención del cero y el calendario astronómico. Número 9. ¿En qué fecha fue descubierta América? Fue descubierta en el año de 1492. Número 10. El periodo de mayor esplendor de los mayas fue el inciso C, el periodo clásico. Número 11. ¿Por qué se le llama a algunos pueblos prehispánicos? Sería el inciso B, porque estaba en Honduras antes de la llegada de los europeos. Número 12. Los pueblos prehispánicos de Honduras son los chortís, los lencas, los tulupanes, los nahuas, los pech y los tahuacas. Sería el inciso A. Número 13. ¿Cuál era el interés de la corona española por los nuevos territorios descubiertos? Sería el inciso D, para explotar sus recursos y obtener muchas riquezas. Número 14. ¿De dónde proviene el pueblo garífuna? Sería el inciso C, la mezcla entre africano e indio de Caribe. Número 15. ¿Son características de los garífunas? Sería el inciso A. Viven en la costa, se dedican a la pesca y tienen como baile tradicional la punta. Tenemos ahora la evaluación diagnóstica en la página 132. Nos dice: coloree y describe el nombre de la moneda de Honduras. Y lo tenemos ahí, un cuadro en el cual está representativo nuestra moneda. Recordemos que nuestra moneda se llama el lempira, gracias a nuestro héroe indígena, también llamado el cacique lempira o el señor de las montañas. Lea e investigue un final feliz para la historia de la conquista. Ahí nos dan un párrafo en color verde, el cual nosotros vamos a tener que leer y dar un final feliz para ese proceso de la conquista. Número 3. Investigue la razón por la cual llamaron a Lempira Señor de las Sierras. Nos aparece: Lempira dirigió la rebelión de los lencas en contra de los conquistadores españoles. Recuerden que para ello, el día de ayer, yo les mandé un video en el cual se mostraba información acerca del indio Lempira. Ayer, que fue 20 de julio. Después nos menciona: escriba los nombres de los siguientes hondureños. Y tenemos ahí 5 hondureños. Usted va a investigar cada uno de ellos y va a escribir su nombre. Número 6. ¿Qué opina del siguiente texto? Nos aparece un texto aparte escrito por Francisco Morazán. Entonces vamos a leerlo. Número 5. Vamos a leer y responder. Igual nos aparece el contenido. Tenemos ahora nuestro siguiente tema: la conquista. Lo encontramos en la página 134 y página 135 de nuestro libro de texto. Para ello les invito que puedan buscar y tener su libro de texto. La conquista. Tenemos en la parte de la página 134, nos dice: exploro. Marque las armas que cree que se utilizaron durante la conquista. La primera
son unas flechas. Las vamos a marcar porque fueron utilizadas en el proceso de la conquista. La siguiente es un revólver. Los revólveres para ese tiempo todavía no existían, entonces no lo vamos a marcar. Las hachas sí, entonces marquémoslas. También tenemos unas bombas que no fueron utilizadas ya que no pertenecen a ese proceso o ese periodo de tiempo. Y después tenemos unos arcos y unas flechas. También las vamos a marcar. Al llegar a América, los españoles se interesaron principalmente en las tierras, el oro y otros metales preciosos que encontraron. Para apoderarse de esos recursos, primero debían dominar a las poblaciones indígenas, es decir, conquistarlas. En el proceso de conquista de los territorios americanos influyeron tres factores. El primer factor, que se llama factor militar. Los españoles poseían una tecnología más avanzada, por lo que existían gran diferencia entre los armamentos. Los indígenas combatían con armas de piedra y madera, mientras que los españoles tenían armas de metal, usaban la pólvora y traían caballos entrenados. Nuestro segundo factor se llama factor económico. Una vez sometidos los indígenas, los españoles iniciaron la explotación de las riquezas de los territorios conquistados. Saquearon las ciudades y obligaron a los indígenas a pagar tributos, con oro o con trabajo forzado, lo que provocó que muchos enfermaran y murieran. Nuestro tercer factor se llama factor ideológico. Ese consistía en que los misioneros que venían con los conquistadores se dedicaran a catequizar a los indígenas, o sea, quiere decir cambiar sus creencias religiosas. Recordemos que los indígenas eran politeístas, creían en muchos dioses, mientras que los españoles solamente creían en un dios definido. Les impulsaron la religión católica y el idioma español. Tenemos diferentes fases de la conquista. En el año de 1519, Pedrarias Dávila funda la ciudad de Panamá. En el año de 1521, Pedro de Alvarado es enviado por Hernán Cortés a conquistar Guatemala y El Salvador. Entre el año de 1524 y 1526, para conquistar Honduras se organizan varias expediciones comandadas por Gil González Dávila, Cristóbal de Olid y Francisco de las Casas. Pedro de Alvarado conquista Guatemala e inicia la conquista de El Salvador. Gil González Dávila llega a Nicaragua. En el año de 1562, Costa Rica no fue colonizada permanentemente, sino hasta cuando Juan Vázquez de Coronado funda la ciudad de Cartago. Tenemos ahora cómo se da el proceso de la conquista en Honduras. Desde México, Hernán Cortés envió a Cristóbal de Olid para que investigara el llamado territorio de las Ibueras. Sin embargo, al pasar por Cuba, Olid traicionó a Cortés, se salió con el gobernador Diego de Velázquez y decidió emprender la conquista por su cuenta. Cortés envió a Francisco de las Casas, quien partió de Veracruz para apresar a Cristóbal de Olid. Otras expediciones comandadas por Gil González Dávila, proveniente de Castilla de Oro, también se encontró con las tropas de Olid. Francisco de las Casas y González Dávila fueron apresados por Olid. Sin embargo, se unieron y lograron escapar. Luego capturaron a Olid y lo sometieron a proceso, en el que fue condenado a morir por traición. Francisco de las Casas fundó Trujillo y le dio ese nombre por ser originario de Trujillo, de Extremadura, España. Gil González Dávila se estableció en San Gil de Buenavista. Cortés también viajó a suelo hondureño por la empresa encargada a Francisco de las Casas. Pedrarias Dávila intentó simultáneamente dominar el territorio.
La conquista triunfó cuando finalmente Diego López de Salcedo, nombrado gobernador de Honduras, y Pedrarias Dávila lograron someter a los pueblos rebeldes. Desde los inicios de la conquista, la resistencia indígena se manifestó en varias áreas del territorio hondureño, con caciques como Sicumba, Copán y Galel, pero poco a poco los españoles lograron controlar las rebeliones, salvo la dirigida por el cacique Lempira, cuya fortaleza se encontraba en el peñón de Cerquín. Lempira, con más de 2000 guerreros, controló por muchos meses las zonas del actual Erandique y Hualcince. Tenemos ahora la parte de aplico. Lee el relato sobre la muerte de Lempira y nos dice: dos soldados montados en un mismo caballo se acercaron al peñasco donde se encontraba el cacique. Aparentaron proponerle conversaciones de paz. Uno de los soldados le exigió la rendición mientras distraía a Lempira. El soldado que iba detrás apoyó el arcabuz en el hombro de su compañero para apuntar y matar al cacique. Escribe un final diferente para el relato. ¿Qué hubiese pasado en ese caso según ustedes? Podría haber sido que el cacique Lempira se hubiese dado cuenta y hubiese escapado. No sé, quedará a imaginación y criterio de ustedes. Número 2. Investigue a qué territorio se refiere cuando menciona las higueras. Anote por qué se le da ese nombre. Muy bien, se llama así al actual territorio de Honduras. A todo nuestro territorio de Honduras se le llamaba higueras. Y es así como culminamos nuestro contenido. Tenemos las asignaciones. Contestar el libro de texto de la página 126 a la página 135. Copiar el contenido que les voy a indicar. Ustedes van a copiar el contenido donde dice factor militar, cuál era el factor militar, factor económico y factor ideológico. Los tres factores usted va a copiar en su cuaderno de ciencias sociales. Y también va a copiar de la página 126 lo que es la historia del pueblo garífuna. Esa parte usted la va a copiar. Va a enviar una foto clara y legible de las asignaciones de nuestra clase del día de hoy. Tiene tiempo a más tardar el 27 de julio a las 6 de la noche para enviar sus asignaciones y poder ser evaluadas. Muchísimas gracias por su atención. Les envío un muy fuerte abrazo, esperando se encuentren muy bien ustedes y sus familias.